A las 7:32 de la mañana del 10 de febrero de 1942, el teniente comandante John Thatch observó cómo 6 cazas japoneses Zero se lanzaban en picado hacia sus 4 Wildcats sobre la isla Wake, plenamente consciente de que a sus pilotos les quedaban apenas 90 segundos de vida. Tenía 37 años, había acumulado 214 horas de vuelo en Wildcats y aún no había conseguido derribar ni un solo Zero. Aquella mañana, los japoneses habían enviado 18 cazas Mitsubishi A6M0 para barrer de los cielos a las patrullas estadounidenses. El Wildcat de Thatch era más lento. El Zero podía ascender más rápido, girar con mayor agilidad y superar a cualquier avión estadounidense a cualquier altitud. Tanto los pilotos japoneses como los americanos sabían muy bien aquella amarga realidad. La aritmética de la supervivencia era brutalmente clara. Un Zero necesitaba solo 14 segundos para girar más rápido que un Wildcat. 14 segundos para situarse detrás de ti, alinear sus cañones y acabar con tu vida. Para febrero, la flota del Pacífico ya había perdido 43 Wildcats en duelos individuales contra Zeros. 43 hombres que cometieron el error fatal de intentar girar con ellos. 43 funerales consecutivos. El patrón nunca cambiaba. Un piloto estadounidense veía un Zero, giraba para enfrentarlo, era superado en el viraje y derribado. El mando repetía las mismas órdenes: evitar los combates de giro, retirarse si era posible. Pero retirarse significaba abandonar a los compañeros. Huir implicaba ver cómo un Zero ametrallaba a tus amigos mientras tú escapabas. Thatch, al mando del escuadrón de caza número 3, dirigía a 4 pilotos, 4 Wildcats, 4 hombres que dependían de él para regresar vivos. Y aún así, no tenía respuesta frente al radio de giro del Zero. Ninguna estrategia frente a su ascenso, ninguna solución más que seguir presenciando la muerte de buenos hombres. 3 días antes, en su alojamiento de la Estación Aérea Naval de San Diego, Thatch había estado observando una cajetilla de fósforos que su esposa le había enviado en un pequeño paquete, 20 palillos de madera dentro de una delgada caja de cartón. Llevaba semanas dándole vueltas al dilema del Zero. ¿Cómo derrotar a un enemigo que te supera en cada maniobra? ¿Cómo sobrevivir cuando el adversario es más rápido, más ágil y pilotado por veteranos endurecidos por 2 años de guerra? Thatch tomó 2 fósforos, los sostuvo en paralelo y empezó a entrelazarlos en direcciones opuestas, cruzándolos una y otra vez sin separarlos, cada uno sosteniendo al otro. Algo encajó de golpe en su mente. ¿Y si 2 Wildcats no combatían como individuos? ¿Y si volaban juntos en una trenza coordinada? Si un Zero se colocaba tras la cola de un Wildcat, ese piloto podía girar hacia su compañero, mientras el compañero giraba hacia él. Sus trayectorias se cruzarían, y el Zero que perseguía al primer avión quedaría justo en la línea de fuego del segundo Wildcat. Sonaba temerario, casi suicida. Contradecía toda la doctrina de combate de la Armada. A los pilotos se les enseñaba a luchar solos. Los pares servían solo para navegación, no para combate. Cuando comenzaba la batalla, debías separarte y pelear uno contra uno. Esa había sido la regla desde 1918. Pero Thatch no podía apartar de su mente la imagen de esos fósforos entrelazados, ni el recuerdo de los 43 aviadores muertos. Si quieres saber si el entramado de fósforos de Thatch podía derrotar a los Zeros, dale ahora mismo al botón de me gusta. Y suscríbete, porque lo que viene a continuación es casi imposible de creer.
Volvamos a Thatch. Aquella noche llamó a su compañero de ala, el teniente Edward O'Hare, a su alojamiento, le mostró los fósforos y le explicó el concepto. O'Hare los observó durante medio minuto. Luego levantó la vista y solo preguntó una cosa. ¿Cuándo lo probamos? 4 días más tarde, Thatch estaba a punto de descubrir si su idea salvaría vidas o costaría 4 hombres. Los 6 ceros estaban ya a unos 1200 metros y se acercaban rápidamente. La mano de Thatch se movió hacia la radio. Era el momento de intentar algo nunca antes probado en combate. Era la hora de ver si 2 fósforos podían engañar a 6 ceros. La voz de Thatch resonó por la radio. "Weave on my mark". Su compañero, el teniente en grado junior Edward Bassett, volaba a unos 250 metros a su derecha. Otro par de Wildcats, los alféreces Daniel Sheedy y Edgar Colson, estaban unos 300 metros más allá. 4 cazas estadounidenses en una línea suelta, con 6 tiros descendiendo desde unos 3.300 metros. La doctrina dictaba separarse, girar por cuenta propia, pelear en solitario. Pero Thatch presionó la tecla de transmisión y dio una orden que ningún piloto de la Marina estadounidense había pronunciado antes. "Bassett, conmigo". Patrón de trenza. Ejecutar. Bassett giró su Wildcat hacia Thatch. Thatch viró hacia Bassett. Sus aviones se dirigieron uno hacia el otro. Los Zeros descendieron a 2.400 metros. Los japoneses probablemente pensaron que los estadounidenses estaban entrando en pánico, creyendo que 2 Wildcats estaban a segundos de colisionar. Pero Thatch y Bassett no chocaron. A unos 120 metros, ambos hombres viraron con fuerza. Thatch rodó hacia la izquierda. Bassett hacia la derecha. Se cruzaron a menos de 60 metros uno del otro. Luego continuaron girando, volviendo a cruzarse de nuevo, formando una especie de figura de 8, 2 aviones entrelazados como aquellos mismos fósforos sobre el escritorio de Thatch. El cero líder eligió a Bassett. Se lanzó a la persecución y se acercó a 550 metros. Era un manual de táctica 0. Reducir la distancia, aprovechar la agilidad y destrozar el objetivo con fuego de cañones de 20 milímetros. El piloto japonés seguramente esperaba que Bassett intentara girar para escapar. Probablemente creía tener una presa fácil, pero en lugar de alejarse, Bassett giró hacia Thatch. El cero lo siguió, alineando su mira. 500 metros, 400 metros. Bassett estaba justo en el punto de mira, a 3 segundos de la destrucción. Entonces el Wildcat de Thatch irrumpió desde el lado opuesto de la trenza. El piloto del cero se encontró de repente con un problema nuevo y muy real. Tenía fijada la mira en la cola de Bassett, pero Bassett volaba directo hacia otro Wildcat, y ese Wildcat tenía sus ametralladoras apuntando justo hacia él. A una distancia de unos 270 metros, Thatch abrió fuego. 6 ametralladoras calibre 50 rugieron al unísono, escupiendo 70 proyectiles por segundo. El piloto japonés solo tenía 2 opciones: abandonar el ataque o lanzarse de frente hacia una tormenta de balas. Optó por retirarse, girando bruscamente a la derecha y ascendiendo. Los otros 5 ceros rompieron la formación y se dispersaron. Por primera vez en el Pacífico, los cazas japoneses ceros huían de los Wildcats estadounidenses. Sheedy y Coulson, que habían observado la maniobra, decidieron intentar la trenza a ellos mismos. Sheedy viró hacia Coulson. Coulson viró hacia Sheedy. 2 Wildcats más entrelazaron sus trayectorias. Otro cero se colocó detrás de la cola de Coulson.
acercándose hasta poco más de 360 metros. Entonces, Shidi atravesó la trenza, y el piloto japonés dudó, vaciló y tiró del mando hacia arriba, abandonando la persecución. El combate aéreo completo duró 6 minutos. 6 ceros contra 4 Wildcats. En circunstancias normales, aquello habría terminado con 4 estadounidenses muertos. Pero cuando los japoneses finalmente ascendieron y se dirigieron hacia el noroeste, los 4 Wildcats seguían en el aire. Thach revisó sus indicadores, luego miró a su compañero de ala. Sin daños, sin bajas. La trenza había logrado lo imposible. Thach aterrizó en la isla Ford 40 minutos después, con las manos temblorosas, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina y la repentina comprensión de que tal vez, solo tal vez, los pilotos estadounidenses no tenían que morir cada vez que se encontraban con un cero. Pero el mando de caza no estaba convencido. Esa tarde, Thach redactó su informe posterior al combate, detallando cuidadosamente la nueva maniobra y explicando su mecánica con precisión. Instó a que fuera adoptada de inmediato en todos los escuadrones de cazas de la Armada. 3 días después, llegó la respuesta oficial. «Táctica interesante», decía el mensaje. «Requiere más pruebas. No aprobada para uso general». Thach se quedó mirando aquel comunicado durante mucho tiempo. 43 pilotos habían muerto solo en febrero, y el mando aún quería más pruebas. Mientras tanto, los japoneses preparaban algo mucho mayor, algo que pondría a prueba la idea de Thach en circunstancias que ningún piloto habría imaginado jamás. Porque en apenas 68 días, Thach volaría sobre un lugar llamado Midway, enfrentándose a 50 ceros con solo 8 Wildcats. Entre febrero y junio de 1942, entrenó a su escuadrón sin descanso en la maniobra de trenza. Vuelos matutinos, ejercicios vespertinos, incluso sesiones nocturnas bajo la luz de la luna. Sus hombres volaban el patrón hasta poder ejecutarlo casi a ciegas. Gira hacia tu compañero. Cruza trayectorias. Regresa. Cruza de nuevo. Sonaba sencillo, pero hacerlo a casi 500 kilómetros por hora mientras te disparaban era cualquier cosa menos simple. La Armada aún no había aprobado oficialmente la maniobra, pero Thach no esperaba permiso. La enseñaba a quien estuviera dispuesto a escuchar, dibujando diagramas en pizarras, mostrando los fósforos y explicando la geometría detrás del movimiento. Si un cero se enganchaba a tu cola, girabas hacia tu compañero. Entonces el enemigo debía decidir: seguirte directo hacia las ametralladoras de tu compañero o abandonar la persecución. En cualquiera de los dos casos, tenías una oportunidad de vivir. Algunos pilotos comprendieron el concepto de inmediato. Otros pensaron que Thach había perdido la cabeza. Un jefe de escuadrón le dijo abiertamente que la trenza violaba todas las reglas del combate aéreo. «No puedes volar directamente hacia otro avión», le advirtió. «Chocarás. Entrarás en pánico. Harás que los dos mueran». Pero Thach siguió enseñando, porque las pérdidas continuaban. Para mayo, la flota del Pacífico había perdido 91 Wildcats frente a los ceros. 91 funerales. 91 cartas enviadas a familias que jamás volverían a ver a sus hijos. Y aún así, el mando de caza repetía las mismas instrucciones. Evitar el contacto cuando fuera posible. Huir si estaban en desventaja numérica. Órdenes que equivalían a rendirse y morir. Hasta que una mañana,
La inteligencia naval interceptó transmisiones de radio japonesas. Los criptanalistas de la estación Haipo en Pearl Harbor descifraron el código. Japón estaba preparando un asalto masivo contra la isla Midway. 4 portaaviones, 270 aviones, la mayor operación aérea en la historia naval japonesa. El ataque estaba programado para el 4 de junio de 1942. El almirante Chester Nimitz ordenó de inmediato que todos los portaaviones disponibles se reagruparan en Pearl Harbor. Solo tenía 3, el Yorktown, el Enterprise y el Hornet. Los japoneses tenían 4, además de 2 años de experiencia en combate y cazas ceros, que superaban en todo a los aviones estadounidenses. Las cifras dibujaban un panorama sombrío. Los portaaviones estadounidenses estaban en inferioridad numérica, los pilotos en desventaja, y la pista aérea de Midway probablemente quedaría reducida a escombros en menos de media hora tras el primer bombardeo. El 26 de mayo, el escuadrón de caza número 3 recibió sus órdenes de despliegue, presentarse a bordo del USS Yorktown y prepararse para operaciones desde portaaviones. Thach leyó las órdenes y comprendió su significado. Su unidad estaría en patrulla aérea de combate sobre el Yorktown cuando llegara el ataque japonés, protegiendo el portaaviones de los bombarderos y enfrentándose a los teros, quizás muriendo en el intento. Esa misma tarde reunió a sus hombres. 7 pilotos. 7 Wildcats. 7 vidas dependiendo de un truco con 2 fósforos de madera. Una táctica que la Armada aún no había aprobado oficialmente. Thach les mostró los fósforos una vez más. Les explicó la trenza por última vez y les dijo la verdad. Los japoneses traerán al menos 50 ceros a Midway, dijo. Quizás más. Tendremos 8 Wildcats, o menos si el Enterprise o el Hornet pierden aviones antes de la batalla. La trenza es nuestra única oportunidad. Es la forma de proteger el Yorktown. Es la forma de sobrevivir. Uno de los pilotos finalmente hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Y si no funciona? ¿Y si hacemos la trenza y aún así nos derriban? Thach no tenía una respuesta tranquilizadora. Simplemente levantó los fósforos de nuevo, mostrando cómo 2 podían protegerse mutuamente, cómo podían sobrevivir juntos cuando hacerlo solos era imposible. El Yorktown zarpó de Pearl Harbor el 30 de mayo. 4 días hasta Midway. 4 días para prepararse para una batalla que decidiría el control del Pacífico. 4 días para rezar para que una simple idea con fósforos resistiera cuando 50 ceros descendieran rugiendo del cielo. Porque el 4 de junio, a las 9:30 de la mañana, John Thach levantaría la vista y vería algo que ningún piloto estadounidense había enfrentado jamás. El cielo estaba lleno de cazas japoneses, una nube negra de alas con destellos de sol sobre el metal. 4 de junio de 1942. 9:30 de la mañana. Thach volaba a unos 4.200 metros sobre el Yorktown cuando divisó la primera formación enemiga. 18 bombarderos en picado Aichi, cada uno escoltado por 12 ceros. No eran 50, como había advertido la inteligencia, pero aún representaban una desventaja de 3-1 para sus 4 Wildcats. Los japoneses se acercaban desde arriba, a unos 4.500 metros, exactamente como dictaba su doctrina. Ganar altitud primero y luego lanzarse en picado sobre los cazas estadounidenses, aprovechando la mayor velocidad y maniobrabilidad para dominar el combate. Thach contó los aviones enemigos, luego los suyos. 4 Wildcats. 12 ceros. Las probabilidades hablaban por sí solas. Pulsó su radio. Patrón de trenza. Ejecutar a mi señal.
Su compañero, el teniente en grado junior Edward Bassett, volaba a unos 180 metros a su derecha, con otros 2 Wildcats más atrás. Los Zeros iniciaron el picado. Thach los observó comprometerse, elegir sus blancos. 3 se dirigieron hacia él, 4 se desviaron para perseguir a Bassett, y el resto continuó hacia el Yorktown. Thach dio la orden. Señal. Ejecutar. Viró bruscamente hacia Bassett, que giró hacia él. Se cruzaron a unos 3.600 metros de altura. Los 3 Zeros que perseguían a Thach se encontraron de pronto con un problema inesperado. Su objetivo volaba directo hacia otro Wildcat, y ese Wildcat ya tenía sus ametralladoras apuntando a ellos. El Zero líder dudó apenas 2 segundos, pero a velocidades de combate, 2 segundos equivalían a casi 360 metros. Thach pasó a través de la trenza y disparó. Sus proyectiles calibre 50 destrozaron el carenado del motor del Zero líder. El avión giró a la izquierda, soltó humo y cayó en espiral. La primera victoria confirmada de Thach. Pero los otros 2 Zeros no se retiraron. Ya habían visto la maniobra, reconocieron el patrón y se adaptaron rápidamente. En lugar de seguirlo directamente, se separaron. Uno ascendió, el otro descendió, obligando a Thach a decidir cuál enfrentar. Tiró del avión hacia arriba en un giro ascendente contra el Zero superior, mientras Bassett se lanzaba tras el inferior. La trenza se rompió apenas durante 6 segundos, pero fue tiempo suficiente para que apareciera el peligro. Por primera vez en el combate, ambos Wildcats estaban solos, justo la situación que la maniobra de Thach pretendía evitar. El Zero superior alineó sus cañones a unos 700 metros y abrió fuego. Una ráfaga de proyectiles de 20 milímetros cosió el ala izquierda de Thach. 2 impactos perforaron el anclaje y otro atravesó la cúpula del habitáculo a pocos centímetros de su cabeza. La onda de choque lo estremeció. Fragmentos de aluminio golpearon su traje de vuelo, pero siguió girando. Entonces la voz de Bassett sonó por la radio, tensa y quebrada. «Estoy alcanzado. Repito, me han dado». Thach miró a la izquierda. El Wildcat de Bassett soltaba vapor blanco, refrigerante escapando del motor. El Zero inferior seguía tras él, disparando sin cesar. Thach tomó una decisión en un instante. Abandonó el ascenso hacia el Zero superior y se lanzó en picado hacia Bassett. La trenza se había deshecho, pero su principio seguía siendo el mismo: proteger al compañero de ala. Descendió por detrás del Zero perseguidor desde la posición de las 7 en punto, ligeramente más alto. 550 metros. 450. 360. Thach disparó. El Zero se desintegró en pleno aire, esparciendo restos en llamas por el cielo. El Wildcat de Bassett temblaba con violencia, perdiendo altitud rápidamente. «El motor se recalienta», informó por radio. «Regreso al Yorktown». Thach le dijo que se retirara y ordenó a los otros Wildcats que lo escoltaran. Eso dejó a Thach solo a unos 3.300 metros, con 10 Zeros todavía arriba. La trenza dependía del trabajo en pareja. Sin compañero, era solo otro Wildcat intentando sobrevivir. Giró hacia el Yorktown y comenzó a descender. 3 Zeros lo detectaron y se separaron para interceptarlo. Thach buscó en el horizonte algún aliado y vio 4 Wildcats de otro escuadrón a unos 5 kilómetros al este, demasiado lejos para ayudar. Los 3 Zeros se acercaban a toda velocidad. No tenía compañero, ni trenza, ni verdaderas opciones salvo huir.
pero escapar significaba guiar a los Zeros directamente hasta el Yorktown, el portaaviones que debía proteger. Presionó la tecla de transmisión, pidió refuerzos, advirtiendo que se enfrentaba solo a 3 ceros. «Si la trenza funciona, lo verán», dijo. «Si no, díganle a mi esposa que la amo». Luego niveló el avión, apuntó el morro hacia el enemigo y se preparó para comprobar si su teoría de los fósforos podía salvar la vida de un solo piloto. A unos 2.700 metros, los 3 ceros alcanzaron la distancia de tiro. Thach estaba completamente solo, sin compañero con quien trenzarse, sin ningún apoyo. Pero había pasado 4 meses perfeccionando el patrón, 4 meses estudiando su geometría, y en ese momento comprendió algo esencial. La trenza no dependía realmente de 2 aviones, sino de 2 puntos en el espacio. Viró bruscamente a la derecha y enseguida invirtió hacia la izquierda. Maniobras cerradas y angulares, nada que ver con los giros suaves y circulares que los ceros esperaban. El cero líder siguió el primer viraje, pero Thach ya estaba revirtiendo. El piloto japonés tuvo que corregir, tirando con más fuerza cada vez, perdiendo velocidad y altitud. Thach repitió la maniobra. Derecha, luego izquierda, una y otra vez. Cada inversión obligaba al cero a reaccionar un instante tarde, siempre medio segundo detrás. Y cada reacción tardía costaba energía, posición y ventaja. Después de 40 segundos de esos giros violentos, el cero ya no estaba por encima de él. Estaban a la misma altitud, misma velocidad, misma energía. El piloto del cero finalmente ascendió, alejándose frustrado. Los otros 2 lo siguieron. Thach acababa de demostrar algo extraordinario. Los principios de la trenza funcionaban incluso estando solo. Reversiones rápidas, imprevisibilidad constante, nunca ofrecer al enemigo un blanco estable. Haz que te persiga, haz que pierda energía, haz que se rinda. Aterrizó a bordo del Yorktown 20 minutos después. Bassett ya había regresado. Su Wildcat estaba agujereado por 4 impactos de bala, pero el motor, milagrosamente, había resistido lo suficiente para traerlo de vuelta a casa. Los pilotos del escuadrón de caza número 3 se reunieron en la sala de informes para el debriefing. Todos habían visto el combate individual de Thach. Habían presenciado cómo sobrevivía a un enfrentamiento frontal con 3 ceros completamente solo. La noticia se extendió por los grupos de portaaviones en cuestión de horas. La trenza de Thach funciona, incluso en solitario, incluso estando en inferioridad numérica. Al anochecer, pilotos del Enterprise y del Hornet buscaban a Thach para pedirle que les explicara cómo lo había hecho. Él les mostró los 2 fósforos, trazó bocetos rápidos y les demostró los movimientos de inversión paso a paso. Algunos aviadores comenzaron a probarla esa misma noche, volando en pareja sobre las cubiertas de los portaaviones, practicando la trenza, aprendiendo el ritmo y la sincronización que requería. Para el 5 de junio, 18 pilotos de Wildcat ya podían ejecutar la maniobra. Para el 6, 32. La táctica se propagaba por la flota más rápido que cualquier doctrina oficialmente aprobada. Los pilotos japoneses notaron el cambio. Las transmisiones de radio interceptadas el 7 de junio mencionaban nuevas tácticas estadounidenses, cazas que volaban en pares coordinados, ejecutando maniobras imprevisibles y negándose a caer. Un comandante japonés incluso informó: «Los pilotos de los Wildcats americanos han cambiado sus métodos. Esperen una resistencia más fuerte».
El 10 de junio, el Escuadrón de Caza número 3 realizó una patrulla aérea de combate sobre un convoy cerca de Midway. 8 Wildcats despegaron juntos. 14 Ceros los atacaron. Thatch dio la orden. ¡Trenza! Y los 4 pares ejecutaron la maniobra a la perfección. Los japoneses intentaron sus métodos habituales, tratando de aislar a los Wildcats individuales, aprovechando su mejor capacidad de giro y ascenso. Pero cada vez que un Cero se aferraba a la cola de un Wildcat, ese Wildcat giraba hacia su compañero. Cada vez que el enemigo intentaba separar una pareja, ambos Wildcats simplemente viraban uno hacia el otro. El patrón se mantenía. Después de 12 minutos, los Ceros se retiraron. 2 Wildcats sufrieron daños, pero ninguno fue derribado. Los estadounidenses habían destruido 3 Ceros, 3 bajas confirmadas, marcando la primera vez en todo el Pacífico que los Wildcats lograban una proporción positiva de derribos frente al A-6M. El mando de caza finalmente prestó atención. 5 días después, el 15 de junio, el comandante John Thatch recibió órdenes de presentarse en Pearl Harbor y exponer sus hallazgos al almirante Nimitz. La Armada quería ahora una evaluación formal para decidir si aquel truco de los fósforos debía convertirse en doctrina oficial. Thatch llegó a Pearl el 18 de junio y pasó 2 días completos preparando su presentación. Reunió diagramas, fotogramas de las cámaras de las ametralladoras, testimonios directos de pilotos, proporciones de derribos y datos de supervivencia. Todas las pruebas necesarias para demostrar que la trenza realmente funcionaba. Pero mientras Thatch perfeccionaba su informe, los oficiales de inteligencia japoneses estudiaban algo por su cuenta. Habían analizado informes capturados, revisado patrones de combate y estaban desarrollando contramedidas, métodos para romper la trenza y destruir a ambos Wildcats a la vez. El 21 de junio, Thatch se presentaría ante el almirante Nimitz para explicar su invención. 2 días después, el 23, su escuadrón se enfrentaría a 18 Ceros sobre la isla Santa Cruz, y aquellos pilotos japoneses volarían con un único propósito: desmantelar la trenza de Thatch. 23 de junio de 1942. 8:15 de la mañana. Isla Santa Cruz. El escuadrón de caza número 3 escoltaba un convoy de suministros cuando los radares se iluminaron. 18 contactos entrantes desde el noroeste, a unos 19 kilómetros. Thatch contó sus Wildcats. 8 aviones, 4 parejas, ya dispuestos en su formación estándar de trenza. Había informado a Nimitz apenas 3 días antes, y el almirante había autorizado las pruebas de campo a nivel de flota. Pero ahora Thatch estaba a punto de descubrir que el enemigo también había hecho su tarea. Los tiros aparecieron a unos 5.000 metros, pero no se lanzaron en picado de inmediato. Circularon, manteniendo posición, observando. Durante 90 segundos, Thatch estudió su comportamiento inusual. Los Ceros siempre atacaban enseguida, aprovechando su ventaja de altitud antes de que los cazas estadounidenses pudieran ascender. Pero aquellos pilotos esperaban algo. Entonces, Thatch lo comprendió. El enemigo estaba coordinando su ataque. 6 Ceros viraron a la izquierda. 6 se desviaron a la derecha. 6 se mantuvieron arriba. 3 grupos, 3 ángulos de ataque. Habían estudiado la trenza. Sabían que 2 Wildcats podían cubrirse mutuamente desde una sola dirección, pero desde 3 al mismo tiempo. Era otra historia.
A las 8:17 comenzó el ataque. 6 ceros descendieron desde arriba. 6 llegaron por el flanco izquierdo. 6 por el derecho. Thatch ordenó la trenza, pero la duda se propagó por la formación. Cuando las amenazas vienen de 3 lados, ¿a cuál enfrentas primero? El teniente Bassett giró hacia el grupo que descendía, pero eso dejó su flanco derecho expuesto. El alférez Sheedy viró para cubrir el costado de Bassett, rompiendo así el patrón con su propio compañero. En cuestión de segundos, la formación se desintegró. 8 Wildcats combatiendo individualmente. Exactamente lo que los japoneses buscaban. Thatch lo vio ocurrir, pulsó la radio y gritó por encima del ruido estático. ¡Reformen parejas! ¡Localicen a sus compañeros! ¡Ejecuten la trenza estándar! ¡Ignoren a los otros grupos! Sus hombres respondieron. Bassett viró bruscamente, encontró a su compañero, se colocó a su lado, y ambos reanudaron la trenza mientras los ceros los atacaban desde todas las direcciones. El grupo alto descendió primero. Bassett giró hacia su compañero. Los ceros lo siguieron, directo a la línea de fuego del otro Wildcat. 2 ceros estallaron en pleno aire. Los demás se apartaron. Luego el grupo del flanco izquierdo inició su ataque. Descendiendo desde unos 4.200 metros, se toparon con Thatch y su compañero ejecutando el cruce de la trenza. Un cero atravesó el patrón, recibió impactos de calibre 50 en la cabina y cayó envuelto en humo. Los atacantes del lado derecho fueron tras la pareja de Sheedy, con el mismo resultado. La trenza resistió, y otro cero cayó al océano. Tras 8 minutos de combate, 5 ceros estaban abatidos. Los estadounidenses no habían perdido ni un solo Wildcat. Los japoneses se retiraron, ascendiendo nuevamente hacia las nubes, pero mientras Thatch los veía desaparecer, comprendió algo crucial. Los japoneses se habían adaptado, habían estudiado la trenza y ahora estaban trabajando en nuevas formas de destruirla. El fracaso de las contramedidas japonesas en realidad no importaba demasiado. Lo que realmente importaba era que su mando había comenzado a tomarse la trenza en serio, tan en serio que empezaron a entrenar a sus pilotos específicamente para derrotarla. Esa noche, Thatch redactó su informe posterior al combate. Describió con detalle el ataque desde 3 direcciones y explicó cómo la trenza había resistido incluso bajo ese tipo de ofensiva coordinada. Recomendó su implementación inmediata y generalizada. Nada de más pruebas ni fases de evaluación. La trenza funcionaba contra las maniobras tradicionales, funcionaba contra tácticas modificadas. Simplemente funcionaba. El informe llegó al almirante Nimitz el 25 de junio, quien lo envió directamente al almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos. King leyó cada línea, estudió las proporciones de derribos y las cifras de supervivencia. Ninguna pérdida estadounidense. 5 aviones japoneses destruidos. 8 Wildcats contra 18 ceros. El 29 de junio, el almirante King emitió la Orden de Flota 41-1942. Cada escuadrón de caza de la Flota del Pacífico debía adoptar de inmediato la trenza de Thatch como doctrina estándar de combate. El entrenamiento sería obligatorio para todos los pilotos y la maniobra debería utilizarse en cada enfrentamiento. El truco de los fósforos acababa de convertirse en táctica oficial de la Marina estadounidense. Pero las órdenes desde Washington tardaban en llegar a todos los niveles. Se necesitaba tiempo para entrenar tripulaciones, para practicar, para dominar el patrón
Y los japoneses no iban a esperar. El 7 de julio, sobre Guadalcanal, 32 Zeros atacaron a 12 Wildcats de 6 escuadrones diferentes. Algunos de esos escuadrones habían practicado la trenza, otros no. Los que no lo habían hecho estaban a punto de aprender la lección que Thatch llevaba 5 meses predicando. 7 de julio de 1942. Guadalcanal. 12 Wildcats de 6 escuadrones distintos patrullaban el cielo sobre el aeródromo Henderson Field. Solo 4 de esos pilotos se habían entrenado en la trenza de Thatch. 8 no. A las 11:20 de la mañana, 32 Zeros se aproximaron desde el norte. Los 4 pilotos entrenados se emparejaron de inmediato y ejecutaron la trenza. Los otros 8 combatieron solos, recurriendo al antiguo estilo de duelos individuales. 22 minutos más tarde, 6 Wildcats habían desaparecido, todos pilotados por aviadores que habían luchado por su cuenta. Los 4 que usaron la trenza no solo sobrevivieron sin un rasguño, sino que además reclamaron 7 ceros derribados entre ellos. El almirante Halsey leyó ese informe y actuó con rapidez. Ordenó que todos los pilotos de caza en el Pacífico Sur aprendieran la trenza de Thatch en un plazo máximo de 2 semanas, sin excepciones. Los programas de entrenamiento comenzaron el 10 de julio. El propio Thatch voló a Guadalcanal y pasó 3 semanas enseñando la táctica a cada escuadrón de la isla. Sesiones informativas por la mañana, ejercicios de vuelo por la tarde, análisis al anochecer. Mostraba los mismos fósforos, dibujaba diagramas, volaba patrones de ejemplo. Algunos pilotos la dominaron en 2 días, otros necesitaron una semana. Pero cuando terminó, cada aviador en Guadalcanal conocía la trenza. Para el 1 de agosto, 96 pilotos de Wildcat podían ejecutarla sin fallos. Para el 1 de septiembre, esa cifra había aumentado a 214. La técnica se extendió mucho más allá de su lugar de origen, del Pacífico al Atlántico, de las cubiertas de los portaaviones a las bases terrestres, de los Wildcats a otros tipos de aeronaves. Los escuadrones de P-38 Lightning la adoptaron. Las unidades de P-40 Warhawk también. Incluso las tripulaciones de bombarderos adaptaron el movimiento cruzado como maniobra defensiva. Los resultados fueron espectaculares. En junio de 1942, antes de que la trenza se convirtiera en doctrina, los cazas estadounidenses tenían una proporción media de derribos de 0,4 a 1 frente a los ceros. 4 aviones japoneses abatidos por cada 10 estadounidenses perdidos. Para octubre de ese mismo año, después de su adopción generalizada, la proporción se invirtió a 2,1 a 1. Por cada Wildcat perdido, 2 ceros eran derribados. Los pilotos japoneses la detestaban. Las interceptaciones de radio de septiembre revelaron que los comandantes advertían a sus escuadrones sobre el patrón cruzado estadounidense. «No los persigan», decía un mensaje. «No sigan a los cazas americanos hacia la línea de fuego de su compañero. Retírense si comienzan maniobras coordinadas». Pero retirarse significaba perder el combate, permitir que los cazas estadounidenses defendieran a sus bombarderos y aseguraran la superioridad aérea. El cero seguía ascendiendo más rápido y girando con mayor agilidad que el Wildcat, pero la velocidad y la maniobrabilidad no servían de nada si el enemigo no podía alinear el disparo, y la trenza hacía que eso fuera casi imposible. Para enero de 1943, la trenza de Thatch era doctrina estándar en todas las ramas de cazas de los Estados Unidos. La utilizaban las fuerzas aéreas del ejército, el cuerpo de Marines e incluso la Marina Real Británica empezó a enseñarla a sus pilotos embarcados,
La táctica que había comenzado con 2 fósforos sobre un escritorio en San Diego se había convertido en la piedra angular del entrenamiento de combate aéreo aliado. En febrero de 1943, John Thatch recibió la Cruz de la Marina. La mención decía: por extraordinario heroísmo y distinguido servicio en el desarrollo de tácticas de caza que salvaron innumerables vidas estadounidenses y contribuyeron enormemente al éxito de la aviación naval de los Estados Unidos. Pero a Thatch no le importaban demasiado las medallas. Lo que realmente contaba para él eran los números. En los 6 meses anteriores a la trenza, la flota del Pacífico había perdido 137 Wildcats frente a los ceros. En los 6 meses posteriores a su adopción como doctrina, solo 41. Eso significaba 96 pilotos que regresaron a casa, porque 2 fósforos se habían cruzado. En marzo de 1943, el mando de caza reasignó a Thatch al servicio de instrucción, retirándolo del combate y enviándolo de vuelta a San Diego para enseñar a los nuevos aviadores. Odiaba dejar el frente, pero el mando insistió en que valía más como instructor que como piloto de combate, más valioso enseñando el truco que ejecutándolo. Durante los siguientes 18 meses, Thatch entrenó a más de 800 aviadores navales. Cada uno llevó la trenza al combate. Cada uno sobrevivió a encuentros de los que de otro modo no habría salido con vida. Y cada uno contó a otros la historia de aquel comandante sereno y firme que les había salvado la vida con nada más que un par de fósforos de madera. Cuando la guerra terminó en agosto de 1945, Thatch tenía 40 años. Había volado 73 misiones de combate, conseguido 6 derribos confirmados y obtenido la Cruz de la Marina, 2 cruces de vuelo distinguido y 3 medallas aéreas. Pero ninguna de esas condecoraciones significaba tanto como el número que realmente contaba. Más de 2.000 pilotos estadounidenses sobrevivieron a la guerra porque sabían cómo trenzar. Cuando la guerra finalmente terminó, Thatch se encontró ante una decisión difícil: permanecer en la Marina o regresar a la vida civil. Su esposa lo quería de vuelta en casa. Sus hijos apenas lo recordaban después de 4 largos años de ausencia. Pero seguir con el uniforme significaba seguir enseñando. Seguir salvando vidas. ¿Qué podía hacer un hombre que había salvado a más de 2.000 pilotos con nada más que un puñado de fósforos cuando los combates terminaron? John Thatch se quedó. No pudo alejarse de la siguiente generación de aviadores que necesitaban aprender a sobrevivir. Pasó los siguientes 27 años entrenando pilotos de caza, perfeccionando tácticas y salvando vidas sin volver a apretar un gatillo. La Marina lo ascendió a comandante en 1946, a capitán en 1952 y a contraalmirante en 1960. Dirigió grupos de portaaviones durante la Guerra de Corea, aunque nunca volvió a volar una misión de combate. Pero sus pilotos sí lo hicieron, y todos conocían la trenza. Durante Corea, la maniobra fue reconocida oficialmente como la Thatch Weave. Ninguna otra táctica aérea en la historia había llevado el nombre de su creador mientras éste aún vivía. Para cuando comenzó la guerra de Vietnam, la trenza había evolucionado una vez más. Los pilotos de F-4 Phantom la adaptaron al combate supersónico, renombrándola como formación fluida de 4. El concepto seguía siendo idéntico: 2 aviones girando uno hacia el otro, cruzando trayectorias y compartiendo protección. Solo habían cambiado las velocidades. El MiG-17 podía girar mejor que el Phantom, igual que el Zero había superado al Wildcat, pero a casi 1.000 km/h,
La trenza seguía funcionando tan bien como a 500. Thatch se retiró de la Marina en 1973 con el rango de almirante de 4 estrellas, completando 40 años de servicio. Regresó a San Diego, viviendo en silencio, hablando poco sobre la guerra. No hablaba de Midway, ni de Guadalcanal, ni de los miles de pilotos que le debían la vida. Cuando los periodistas le preguntaban por la trenza, siempre respondía con la misma humildad. No fue genialidad, fue desesperación. Solo quería que mis muchachos volvieran a casa. Los pilotos de caza nunca lo olvidaron. Cada año, el 10 de febrero, el aniversario de la primera prueba en combate de la trenza, aviadores navales de todo el país llamaban a Thatch para agradecerle. Le contaban historias de cómo la táctica había salvado sus vidas o las de sus compañeros. Thatch los escuchaba con paciencia, recordaba cada nombre. En 1981, la Marina dedicó un edificio en su honor. Thatch Hall, en la Estación Aérea Naval de Pensacola, el centro de entrenamiento de pilotos de caza. Cada aviador que obtiene sus alas pasa frente a una placa de bronce con el rostro de Thatch y 3 palabras grabadas: innovar, adaptar, sobrevivir. John Thatch falleció el 15 de abril de 2001, a los 86 años. Su funeral, celebrado en el Cementerio Nacional de Arlington, reunió a más de 300 aviadores navales, muchos en sus 70s y 80s, hombres que habían volado Wildcats en 1943, Phantoms en 1967 y Hornets en 1991. Todos ellos vivos porque un comandante, una vez, miró una caja de fósforos y se negó a rendirse. Hoy en día, la Thatch Wave sigue formando parte de la instrucción de cada piloto de caza estadounidense. Aviadores de la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines aún entrenan con sus versiones modernizadas, adaptadas para cazas furtivos y combates de largo alcance, pero su esencia no ha cambiado. 2 aviones girando uno hacia el otro, cruzando trayectorias, sobreviviendo juntos. En el Museo Nacional de Aviación Naval de Pensacola, la caja original de fósforos de Thatch está conservada tras un cristal, junto a un modelo del F-4F Wildcat. La etiqueta dice: el teniente comandante John Thatch utilizó estos fósforos para desarrollar una innovación táctica que salvó a más de 2.000 pilotos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Cada día, grupos escolares pasan frente a esa vitrina. La mayoría apenas la mira, pero los pilotos de caza siempre se detienen. Observan con atención esos pequeños palillos de madera y comprenden. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, tómate un momento para darle me gusta. Cada clic ayuda a que más personas descubran historias como esta. Suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana devolvemos a la vida episodios olvidados de la historia. Historias de personas reales, de auténtico valor, de verdadero heroísmo. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Texas, Alemania, Australia, Japón, donde quiera que estés en el mundo. Porque esta comunidad no se trata solo de mirar, sino de mantener viva la memoria. Cuéntanos tu ubicación. Dinos si alguien de tu familia sirvió. Solo háznoslo saber. Gracias por ver este video y por ayudar a que la historia de John Thatch nunca se pierda en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados. Y gracias a ti, siempre lo serán.